doctor José Antonio Torres Iriarte, político y analista internacional. Doctor, gracias por atender nuestra comunicación telefónica aquí en Hágase Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Qué bien, doctor, hay un tema muy importante que hablar respecto pues a esta faja informativa que ha sido promovida por el gobierno de turno. Sin embargo, también se ha polarizado y se ha generalizado pues opiniones divididas y al final tuvieron que retroceder. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Cuál es tu análisis respecto a este tema de la franja informativa? Bueno, aparentemente era una medida abusiva, excesiva de parte del gobierno con el claro propósito de, bajo el supuesto que iban a dar una información de interés general al país sobre la lucha contra la criminalidad y contra las bandas organizadas que asolan todo el territorio nacional. Había una intencionalidad política, ¿no? Mejorar la imagen del gobierno, mejorar la imagen de la presidenta y hacer cierto proselitismo político a favor del gobierno de Dina Boluarte. Y creo que la reacción de los medios privados y los medios periodísticos y las cadenas informativas nacionales ha sido muy clara, muy contundente, pero también hay que aprovechar la oportunidad para hacer una precisión. Los medios privados han estado acostumbrados que el gobierno en otros momentos, en otras coyunturas, contraten bajo la modalidad de publicidad estatal y hagan transferencia de sumas millonarias a favor de estos medios, sobre todo el Grupo del Comercio, el Grupo de la República, RPP, que han sido favorecidos en los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti en especial, con sumas millonarias por concepto de publicidad estatal, ¿no? Claro, ahora este tema, doctor, para muchos era inconstitucional. ¿Era cierto o simplemente se estaba haciendo un manejo para que esto no pudiera encaminar y evidentemente han tenido que retroceder? Bueno, es discutible si es constitucional o no. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación privados, como parte de su labor informativa, siempre están brindando información de carácter público, de interés general, sobre la labor del Poder Ejecutivo, los ministerios, o las campañas de salud, o las campañas de vacunación. En este caso, lo que está tratando de hacer el gobierno es que esta situación de emergencia que vive el país, le dediquen pues una franja de 20, 30 o 40 minutos en cada noticiero o en cada espacio noticioso del día para cubrir información de carácter oficial, que no era editada por los medios de comunicación, sino por el propio gobierno, que ya le iba a enviar una pauta, ¿no? Con el texto, con la imagen, con las declaraciones, sin ningún tipo de intromisión de los directores de los medios. O sea, en ese sentido, sí creo que era un acto ilegal, un acto abusivo, porque la libertad de prensa nace precisamente de la objetividad, independencia y neutralidad de los medios. Pero cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, da las pautas y exige su transmisión obligatoria en determinados horarios, creo que ahí se comete excesos y abusos que no deben ser aceptados, ¿no? En todo caso, el gobierno quería dar las pautas y muchos han llevado este tema poniendo como ejemplo pues Venezuela, Cuba, ¿no? Que manejan los medios de comunicación dando las pautas tal como ellos quieren que se encamine, bueno, que se informe, ¿no? Claro, hay un estilo. En el caso de Cuba no hay ningún tipo de libertad de expresión, no hay medios, no hay nada, que puedan tener una opinión crítica respecto a la tiranía de Díaz-Canel o la tiranía que primó en Cuba, como la de Fidel Castro, Raúl Castro. En el caso de Venezuela, de los años de Hugo Chávez, como el famoso aló presidente, que era una jornada de largas horas, ¿no? Los fines de semana, se fue direccionando el sentir político de los venezolanos. Igual ha sido en Ecuador, con la participación permanente del señor Rafael Correa en los medios de comunicación. Y no nos olvidemos del presidente López Obrador, que a través de sus mañaneras o conferencias de prensa a primera hora del día, prácticamente todas las cadenas noticiosas mexicanas se conectaban, pero acá creo que el asunto hubiera sido más grave, porque como usted bien dice, el gobierno iba a dar una pauta
iba a editar, iba digamos, a señalar qué poner y qué no poner, qué informar y qué no informar. Y eso sí lesiona los principios básicos de la libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, el ministro de Justicia ha salido ya a dar cuenta al público, a la opinión pública, ya retrocediendo, que no iba más este tema porque se ha hecho ha generado corriente de opinión y verdad, se ha manoseado y se ha llevado por todos lados. Entonces, evitar eso, ¿cuál ha sido ahí la situación para que den marcha atrás, doctor? Bueno, yo creo que el gobierno hizo un globo de ensayo, ¿no? Ya. Un globo de ensayo, a ver qué responde el sector privado, qué responden los medios independientes. Ahora hay una cosa muy puntual, Wilson, en este mundo de redes sociales, en este mundo de medios digitales, ya no son los canales de televisión tradicionales o las cadenas informativas vinculadas al Grupo del Comercio, o a la República o a RPP, las que informan al país. Hay una decenas de radios locales, decenas de canales de cable, decenas de medios digitales que están cambiando un poco el rostro y la manera de informar de los peruanos. El peruano se informa ahora a través de los medios digitales, audiovisuales, y las noticias ya no pueden ser pauteadas porque hay casi una multiplicidad de medios informativos, ¿no? Correcto, eso también es otro tema, ¿no? El manejo de la inteligencia artificial y los medios en las redes sociales han copado el 95% de la información precisa y prácticamente los canales han quedado en segundo plano y eso es todo, ¿no? Por eso podría encaminarse que la noticia ya tiene un balance equitativo, doctor. Bueno, en realidad se han roto ciertos esquemas informativos, las pautas publicitarias. Usted puede comprobar que la televisión no tiene el avisaje que tuvo en otros periodos. Ya no, la televisión ya no es hegemónica en las campañas políticas. Las campañas políticas tampoco te desarrollan de manera tradicional, usan medios alternos, usan programas cortos, programas breves, incluso formas de comunicación política a través de TikTok. Han cambiado por completo incluso la política norteamericana en el último proceso electoral. Qué bien. Doctor, el otro tema es, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso del gobierno de Dina Boluarte? Se escuchó al premier como de manera sistemática, porque se está corriendo las informaciones que podrían presentar una censura de vacancia por parte de la congresista Paredes, y él dijo, ¿no?, de que esto podría ser una cuestión de confianza. O sea, ¿cómo interpretas ahí todo este tema que podría ocurrir más adelante? Bueno, Susel Paredes, que es una congresista tan controvertida, que no ha respondido graves cargos que se le imputan, ¿no?, sobre el tema de las conservas, su pareja sentimental involucrada en actos de corrupción. Hace pocos días se ha producido un incidente lamentable en la sede del Congreso de la República, ¿no?, con la visita de determinadas personas que fueron invitadas por la congresista Susel Paredes. Ella trata de ser protagónica de la vida nacional. Ya logró su objetivo la censura del ministro Santibáñez. Ahora está en busca de la censura del primer ministro, una moción de vacancia, y yo no creo que ahora las condiciones estén dadas para que el predicamento de la señora congresista Paredes pueda tener éxito. No creo que tenga las firmas necesarias. Creo que va a fracasar en su propósito de llamar la atención de los medios y de la política nacional, y creo que el gobierno está en una etapa de sobrevivencia. Ya la presidenta convocó a elecciones para el próximo 12 de abril del próximo 2026, y tengo la convicción de que el gobierno va a tratar de subsistir, sobrevivir, alargar los tiempos, enfriar el partido, como se podría decir en términos deportivos. Sin embargo, considero que en el corto plazo o mediano ya podría la presidenta evaluar un cambio de gabinete, sobre todo del presidente del Consejo de Ministros, que lo veo cansado, medroso, sin reacciones políticas, no propone nada que sea relevante, parece que el día a día lo gana,
y más aún ahora que estamos ante un escenario internacional, Wilson, que ante el decreto de aranceles por parte del gobierno norteamericano, claro, de Donald Trump, va a traer una consecuencia en las relaciones comerciales con Estados Unidos. A veces afecten al sector agroexportador o a otros sectores de la economía peruana vinculada al mercado norteamericano. Y en todo caso creo que al gobierno lo que le falta son voceros políticos. Y cuando vemos que el ministro de Educación, Morgan Quero, tiene tantos desatinos como dar vivas al autismo, vemos que el gobierno está muy bien representado y necesita otros interlocutores políticos para hablar a nombre del gobierno y explicar al país lo que viene sucediendo en los grandes temas nacionales, ¿no? Claro, hay muchos temas, ¿no? ¿Verdad? Y mucho que comentar. Sin embargo, finalmente, doctor, ¿usted cree que Dina Boluarte va a pasar 28 de julio? Porque muchos creen que 28 de julio podía ser censurada, vacada. ¿Cuál es su precisión? Bueno, el Perú es un país muy inestable políticamente. La vacancia se ha convertido en un instrumento de presión política. No hay que olvidar que Pedro Castillo había una moción de vacancia para ser debatida el 7 de diciembre y él decidió dar un golpe de Estado horas antes y ahora está procesado judicialmente por delito de rebelión, ¿no? Y yo creo que las condiciones de estabilidad de la señora Boluarte no son 100% seguras. Creo que las imputaciones o investigaciones o carpetas fiscales que se le han abierto el Ministerio Público pueden a ella representarle problemas ahora o mañana cuando ya deje el gobierno, pero sin embargo me parece que las fuerzas parlamentarias o los grupos parlamentarios están calculando ya no en función del país, sino en función del próximo proceso electoral. Entonces, Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos, Alianza para el Progreso, que tiene a cargo el Ministerio de Salud, que está afrontando el problema de los sueros, la crisis de los sueros y la muerte de varios pacientes en clínicas del país. Creo que ahí hay un cálculo político, un tema del costo-beneficio que conviene más, y creo que ahí sí la señora Boluarte tiene la opción de poder negociar con cada grupo parlamentario, darles algunas prebendas, ceder en algunos temas, hacer algunas concesiones. Ahora, en lo personal, creo que la señora Boluarte no está a la altura de su tarea de jefe de Estado. Es penoso ver que su hermano estuvo privado de su libertad, que luego no se dispuso su detención preventiva por 36 meses, sin embargo sigue haciendo de las suyas, como se dice, y lo vemos muy activo, y hay cargos sobre él por estar manipulando y direccionando cambios directivos en el Seguro Social, en el Salud y en otras instituciones del Estado, ¿no? Qué bien, doctor, muchas gracias por haber compartido esta entrevista y seguiremos analizando otros temas pendientes. Gracias, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.